Libro de Mateo, capítulo número 27, versículo número 50. Vamos a ver a la luz de las Escrituras unos eventos llenos de poder que suscitaron en el momento en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya tenemos Mateo 27, 50. Amén. Dice la Escritura, Reina Valera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Padre, yo te pido que tú nos puedas hablar a nuestro corazón, Señor, sobre ese poder que se derramó en el momento en que Cristo Jesús entregó su vida para el rescate de la nuestra. Él vino del cielo a la tierra. Él caminó inocentemente sin hacerle mal o daño a alguien. Mas sin embargo, Señor, su mismo pueblo lo consideró un delincuente, un usurpador, alguien que merecía la muerte. Mas ciertamente no se dieron cuenta que con su sacrificio, con su muerte, se estaban cumpliendo muchas escrituras que ya habían sido reveladas antes, para que su pueblo pudiera identificarlo como aquel verbo, aquella palabra que se hizo carne. Háblanos en esta noche, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, siervos amados del Señor. Muy bien. A manera de introducción, yo quiero que ustedes me puedan poner bastante atención, así nos vamos rápido. Gloria a Dios, diga usted. Quiero que lea usted conmigo esta introducción para que vayamos entrando en el contexto. Los versículos que nosotros vamos a estudiar en esta noche estos versículos marcan la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Por favor, póngame atención, porque lo que vamos a estudiar tiene que compungir nuestros corazones. Esta es parte de la esencia de un mensaje que tiene que provocar fe para la salvación eterna. Nosotros ya somos salvos eternamente por la gloria de Dios, porque el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados ya fue revelado en el corazón. Amén. Ya fue revelado. Y lo que vamos a leer es lo que ya fue revelado, pero vamos a entender muchas cosas preciosas que sucedieron alrededor de la muerte, en el preciso momento de la muerte de Cristo Jesús. Dice que esos versículos marcan la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Sobre el pecado, porque Él se hizo pecado y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario como el sacrificio del Cordero de Dios para quitar el pecado de todo el mundo. Amén. Y sobre la muerte, porque no solo murió, sino que también fue sepultado y también resucitó. ¿Resucitó Cristo? Bueno, tenemos que tener la certeza de esa resurrección. Veremos lo que sucedió con el velo rasgado del templo, su importancia y trascendencia y uno de los grandes misterios que le pertenecen a Dios.
¿Como cuál? El terremoto y los cuerpos de los santos que se levantaron, demostrando la victoria sobre la muerte y la esperanza de esa vida eterna con Cristo Jesús. Bueno, vamos a la palabra, ¿correcto? Vamos a ver sobre su muerte, la muerte de Cristo. Mateo 27:50, pónganle atención solo a este versículo para empezar. Nos narra Mateo que más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, oigan pues, habiendo otra vez clamado a gran voz, Él vino y entregó su espíritu, ¿correcto? Jesucristo había sido llevado al Gólgota, al lugar de la calavera, que así se llama ese lugar. Era un montículo que tenía forma de cráneo afuera de la ciudad de Jerusalén, y ahí fue Jesucristo llevado en una cruz y ahí fue crucificado. Más o menos entre la hora tercera y sexta, 9 a 12 del mediodía, Él estuvo ahí crucificado desde las 9 de la mañana al mediodía, de la hora tercera a la hora sexta, ¿correcto? Murió más o menos entre las 3 y 4 de la tarde. A esa hora murió Jesús. ¿Se recuerdan ustedes lo que sucedía en Israel en los sacrificios de los animales cuando eran llevados al templo y que eran degollados y que era prácticamente derramada la sangre dentro del templo y que algunas partes del cuerpo eran llevadas para poderlas poner en holocausto fuera del templo? Pues Jesucristo estaba cumpliendo esa figura. Porque la sangre de Cristo, como cordero, empezó a derramarse dentro de Jerusalén. Cuando los soldados lo humillaron, cuando los soldados estuvieron haciendo juegos para burlarse de Jesús, cuando Cristo Jesús estuvo con su piel destrozada y latigada, Él ya no tenía la fuerza, Él ya no tenía el vigor porque estaba completamente su cuerpo destrozado, pero seguía teniendo su vida porque nadie se la podía quitar a Él. Entonces dice que Él fue llevado a la hora tercera y hora sexta, fue crucificado, y ahí estaban todo el pueblo de Dios viéndolo a Él. Allí había un hombre inocente. ¿Se recuerdan ustedes, por lo que han leído, que a esos criminales que crucificaban les ponían un rótulo arriba? Y en ese rótulo se leía la maldad que habían hecho, el pecado, la atrocidad, por qué lo estaban condenando y qué era lo que decía en ese rótulo que tenía Cristo Jesús ahí arriba. He ahí el Rey de Israel. ¿Es eso pecado? ¿Es eso maldad? No había ninguna maldad en Cristo Jesús para haberlo condenado atrozmente a la muerte. Ahora, los historiadores, los teólogos, los padres de la fe llegan a un acuerdo en esa palabra que dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Una persona que está en agonía, una persona que ha sido tratada como fue tratado Jesús, ya no tiene la fuerza, ni el vigor, ni la capacidad de poder balbucear o sacar palabras. Mas sin embargo, el hecho de que él clamara a gran voz, ¿qué significa? Que la muerte no le estaba quitando la vida, porque hay un ente espiritual que se llama muerte. Que él todavía tenía vida, todavía tenía unas gotas de sangre en su cuerpo, porque ahí está la vida, y él al clamar está dando a conocer
que su cuerpo, él, el cordero, el que estaba siendo mayugado, destrozado, todavía tenía el vigor para poder clamarle a aquel que podía rescatarlo y que le había dado la espalda porque Dios ya no estaba escuchando a su hijo a consecuencia del pecado. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros que Dios no contesta? ¿Cuántas veces clamamos a gran voz y Señor, ¿por qué no me contestas? A Cristo no le contestó, a Cristo no lo volteó a ver. ¿Por qué? Porque Él se había hecho pecado para el rescate de nuestras vidas. Mas sin embargo, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando la palabra dice que entregó su Espíritu, es porque prácticamente la muerte no tenía potestad ni derecho de quitarle la vida a él como el Hijo de Dios, como el inocente. Su cuerpo físico, su cuerpo natural, Jesús de Nazaret, su humanidad, sufrió ahí en la cruz. Sufrió desde el momento que fue entregado al Sanedrín. Sufrió cuando fue entregado a Poncio Pilato. Sufrió a manos de los romanos. Él fue el cordero sufriente, el que dio su vida por usted y por mí. El que todavía clama a gran voz. Y en otra parte de la escritura dice: todo consumado es. O sea, se ha pagado el precio del rescate. Eso es lo que estaba clamando Jesús. Ahora, al entregar el Espíritu, eso significa, vayan conmigo a Juan 10, 18. Vayan conmigo a Juan 10, 18, por favor. Vamos a la escritura. Dejemos que la escritura nos esté hablando. Juan 10, 18, ¿ya lo tienen? Dice la escritura: nadie me la quita. Hablando de la vida, ¿ya lo tienen? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué pone? Su vida. ¿Correcto? Tengo poder. Miren la potestad que le dio el Padre. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar en su resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte no tenía control justo sobre el Hijo de Dios sin pecado. Él se puso en lugar de los pecadores. ¿Correcto? Pero nunca fue ni se convirtió en un pecador. Por lo tanto, no podía morir a menos que Él entregara su espíritu. ¿Estamos? Entonces no es válido que digan: los romanos lo mataron. Ellos ciertamente lo escarnecieron, lo crucificaron. Pero Él tenía el poder de bajarse, Él tenía el poder de destruir, Él tenía el poder de no morir. Pero Él decidió entregar su espíritu. Y eso ya lo enseñé. Ahí en ese momento de que Él entrega su espíritu, dice que su espíritu regresa al Padre. Su alma desciende y su cuerpo fue sepultado. Hubo un partimiento de su cuerpo. ¿Estamos? Ahora, como ya sabemos que Juan 10, 18 dice que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, entonces entendemos el poder que había en Cristo Jesús y el gran amor para entregar su vida en sacrificio por nosotros. Ahora, escuchen esto. Su sacrificio. A ver. Hemos estado escuchando la voz de Cristo Jesús como trompeta, ¿verdad? En los cielos, en el trono. Pero en esta ocasión, su sacrificio era como una trompeta que llamaba a retirar todos los demás sacrificios. Entiendan esto, por favor. Entiendan esto.
en el momento en que Cristo entrega su espíritu, está diciéndonos a nosotros que he ahí el último de los sacrificios y único que podía salvar a la humanidad, que era Él entregando su vida, y ya no iba a haber necesidad de un sacrificio más, porque era más que suficiente el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Estaba viniendo a cancelar, a cambiar completamente el pacto antiguo con el pacto nuevo. La vida de Cristo por la nuestra, el inocente por el pecador, el Cordero de Dios por todos los corderos que estaban sacrificando. Ya no más sacrificios. ¿Entendido? Muy bien. Ahora veamos los milagros que siguieron a su muerte. Miren que dice 27:51. Como ya no van a haber más sacrificios, pero ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, que era la hora novena, entre 3 y 4 de la tarde. Pongan atención, por favor. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A ver, pues, escúchenme, mírenme aquí. Esto es importante. Fuera de Jerusalén están viendo el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero allá afuera. Dentro de Jerusalén, ojalá me capten y que el Señor me permita que les pueda explicar esto. Dentro de Jerusalén está el templo donde adoraban al Señor, donde estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, y estaba la misma presencia de Dios dentro del velo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? El templo era la casa de Dios, donde los sacerdotes hacían sacrificios, y donde el único sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Bueno, miren por favor, a la hora de las 3 a 4 de la tarde, en el templo estaban los sacerdotes haciendo sacrificios, y estaban en el lugar santo, delante del lugar santísimo, pero hay de aquel que entrara a ver ese lugar, porque era consumido. ¿Es cierto? Muy bien. Imagínense esto. Están los sacerdotes del Dios Altísimo, que tenían que reconocer a Cristo Jesús, estaban haciendo los sacrificios vespertinos en la tarde, derramando sangre, y de repente, en un momento de 3 y 4 de la tarde, tiembla la tierra. ¡Ah! Tiembla la tierra, y el velo del lugar que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. ¿Qué pudieron sentir los sacerdotes en ese momento? Porque ninguno de los sacerdotes tenía la capacidad o la facultad, por no ser santos, por no tener las exigencias, no cumplir con las exigencias de santidad que Dios exigía por la ley. Poder ver que se partía el velo era decir: santo Dios, no quiero ver ahí, porque voy a ser consumido por la gloria de Dios. Pero lo que ellos no sabían, que en ese momento que tembló la tierra, que se partió el velo de arriba para abajo, en ese momento también se había rasgado el cuerpo de Cristo. En ese momento se partió Cristo, porque su espíritu lo entregó, su alma descendió y su cuerpo perdió vida. Ahí, en ese preciso momento, es el sonar de una trompeta. Basta más de los sacrificios de animales y machos cabríos, porque he aquí, yo ya di mi vida por todos.
qué expectativa y qué tremendo todos los sacerdotes ahí en el templo. Porque ningún pecador podía entrar ahí. Solo el sumo sacerdote después de haberse purificado. Pero el velo se rasgó de arriba a abajo, para que no dijeran que fue de abajo para arriba, porque el hombre lo puede hacer de abajo para arriba, pero cuando fue de arriba para abajo, fue el mismo Dios el que rasgó ese velo. Y es ahora la muestra de que ahora hay un camino nuevo al Padre para cualquier pecador. No importa el pecado que haya cometido. ¿Me explico? Cristo Jesús abrió un camino al Padre para todos los pecadores, y en esa cuenta estamos nosotros también. Amén. Si ustedes van conmigo a Efesios 2:14, tomen su Biblia, vayan a Efesios 2:14. Si me ponen atención, se van a ir rápido. Si no, nos vamos a las 6 hasta que les explique. Efesios 2:14 dice: si hay uno que no lea la Biblia, también nos vamos a las 6. Ya estoy viendo 1, 2, 3. Entonces 6 de la mañana, por favor. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok. He aquí, mis amados hermanos, que no fue un pequeño rasguño el que se hizo en el velo, para que alguien diga con que yo tengo pecados pequeños, yo sí puedo entrar a la presencia de Dios, que yo he pecado menos que aquel, que yo no soy como aquel otro, que aquel ha matado, que aquel ha violado, yo no he hecho nada malo, Señor, yo soy bueno, yo sí puedo entrar por este espacio. Lo siento mucho, porque todos tenemos el mismo pecado, y el velo se rasgó completamente para no hacer acepción de ninguno, ni de judíos, ni de gentiles. Amén. Por eso dice entonces en Hebreos el escritor: entrad confiadamente al trono de la gracia, donde hallarán misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque Cristo ha abierto el camino al Padre con su muerte y rasgando el velo de arriba para abajo. Muy bien, la tierra tembló y las rocas se partieron. Miren qué tremenda expectativa esa. Hasta la misma naturaleza dio testimonio que el que estaba ahí era alguien que tenía poder. La tierra estaba gritando que ahí había sido puesto y juzgado y perseguido a una persona inocente. ¿Se pueden ustedes imaginar qué pensaron los que acusaron a Cristo Jesús? A ver, está Cristo, están sus acusadores que se reían de él. A ver, si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate, tengo sed. Le dan vinagre. Se burlaban y se reían. Los que lo acusaron, en ese momento que él dice, clamó, consumado es, y entrega su espíritu, y la tierra tiembla, porque ya se había oscurecido todo el cielo, y la tierra tiembla y hay un terremoto. ¿Qué pudieron haber pensado? ¿Qué hicimos? Matamos a un inocente, trajimos a un inocente. Pero ¿por qué no se bajó si es el Hijo de Dios? Hasta un centurión creyó que él era el Hijo de Dios. Entonces yo quiero que usted, por favor, vaya usted analizando y pensando que estos eventos, históricamente, Josefo escribió acerca de esa oscuridad. Josefo, que era judío, pero no creyente, y era un historiador. Josefo escribió y dijo que hubo un momento en el día que
toda la ciudad se había puesto en oscuridad, que prácticamente se había oscurecido toda una región. Josefo lo dijo. Y se estremeció la tierra, dando la tierra testimonio de que él era el Hijo de Dios. Bueno, muy bien, vamos a seguir viendo esto. Esto que está acá, miren. Tembló la tierra, les habló a los acusadores. Pero las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Hasta las rocas que son duras se pudieron partir. Fueron más suaves que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre Cristo Jesús. Tan duro puede ser un corazón de un hombre que no puede quebrarse delante de una atrocidad y maldad. ¿Quién se puede gozar de ver a una persona, por muy criminal que sea, las atrocidades que hicieron con Cristo Jesús? Usted se gozaría con ver a alguien, está bien, agarraron a un asesino, mató a 100 personas, a varios niños, pero usted se gozaría de ver que viene una turba, lo amarra ahí en el poste, le vienen y lo empiezan a apedrear, lo empiezan a machetear, lo empiezan a ahorcar, lo empiezan a quitarle las manos, empiezan a quemarlo. ¿Usted se gozaría de ver eso por muy criminal que sea? Esos son los corazones endurecidos, porque Cristo Jesús vivió una cantidad de vejámenes y la gente no tuvo compasión ni piedad por él. Y aquí estamos viendo que hasta las rocas se quiebran y los corazones de los hombres no. Versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren pues, miren todo lo que sucedió por el poder de Dios y para dar testimonio que ahí estaba el Hijo de Dios, venciendo el pecado y venciendo la muerte. Cristo. Se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tomemos de nuevo el momento. Cristo Jesús fue llevado al Gólgota. Entre las 9 de la mañana y mediodía él fue crucificado. Muere a las 3 de la tarde. Consumado es, Padre, ya todo está pagado. Cumplí la ley. Hice todo lo que tú me dijiste. Entregué mi vida, derramé mi sangre. Ahora entrego mi espíritu. Tiembla la tierra. Los sacerdotes están en el templo, estaban haciendo sacrificios, empieza un terremoto. Lo que no saben es que ese terremoto es la condenación que Dios estaba dando a través del testimonio de la tierra para decir, he ahí un inocente, y que ahora se van a abrir los sepulcros y que va a dar fe de que él era el Hijo de Dios, para asustar, para amedrentar, para quebrar el corazón de sus acusadores. E incluso Satanás es vencido en ese momento. Satanás es vencido en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí, se rasgó el velo, hoy un camino nuevo, no sabían lo que estaba pasando a los sacerdotes. Y en ese momento dice que se abrieron los sepulcros. Aquí hay un momento. Algunos dicen que es imposible que hayan resucitado en el momento en que Cristo murió. Entonces, quiero que ustedes vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Sí? 1 Corintios 15, ¿quiénes eran los que resucitaron? ¿Quiénes eran
¿O cuándo, en qué momento resucitaron? ¿Qué pasó con ellos aquí en la tierra? Mateo es el único que habla de ese evento. Los demás evangelios no lo hablan. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 20, 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo resucitó al tercer día, Él tiene que ser el primero en la resurrección, porque es la primicia. Entonces, si el día de su muerte, Mateo dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Voy a regresar al versículo 51. Del 51 al 52 hay un lapso de tiempo. Porque el 51 dice que se rasgó el velo de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso dice el 51. Pero el 52 ya dice, y se abrieron los sepulcros. Eso no pasó en el momento que Cristo Jesús murió. Eso sucedió al tercer día de que Cristo Jesús resucitó. Esto es un misterio que solo le pertenece a Dios darlo o revelarlo, si ustedes quieren. Hay cosas secretas que nos da a nosotros y hay cosas secretas que son de Él. Y aquí, ¿quiénes eran? Algunos dicen que eran patriarcas del Antiguo Testamento. Otros dicen que eran santos o personas fieles que vieron vivos a Jesús y que murieron, pero que lo vieron vivos y que resucitaron. Lo que sí es cierto es que hubo un grupo de personas que sí resucitaron, salieron de las tumbas. ¿Qué pasó con ellos? Entraron a Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque esta es la confirmación de lo que Cristo Jesús dijo un día: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo levantaré y resucitaré a los que han creído en mí. Hermanos amados, esa porción de la palabra es un regalo que Dios nos está dando a nosotros para poder tener la garantía de que así como Cristo resucitó, así como Cristo vino y también resucitaron estos hombres, es nosotros también, el día que durmamos y el Cristo venga de nuevo por la iglesia, también vamos a resucitar. Yo le pregunto, ¿lo cree? ¿Lo cree, mis amados hermanos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, o sea, hasta el tercer día, ¿correcto? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y en el 27:54, ustedes pueden ver esto, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Yo pregunto, ¿cómo está su corazón el día de hoy? ¿Cómo está su corazón? ¿Está convencido de que lo que está escrito acá es el testimonio de que el Hijo de Dios que descendió del cielo a la tierra fue el que fue crucificado y que se levantó de los muertos, hermanos? ¿Lo creen con todo su corazón? Muchos de los que estaban ahí, miren,
¿qué es lo que a mí me preocupa? Muchos escuchan la palabra, muchos miran las posesiones, muchos oyen de que Jesús dio su vida por nosotros, pero su corazón no tiene la declaratoria, no tiene la convicción de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Allí delante de Cristo Jesús crucificado, había un montón de fariseos y montón de judíos y montón de personas, muchas que su corazón no se quebrantó y no reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Cuando uno lee la palabra lo tiene que compungir a uno y darle la convicción de lo que yo estoy leyendo es verdaderamente la revelación de lo que hizo Jesús en mi vida, por usted y por mí. Y este es el mensaje. Este es el mensaje que salva vidas. Algunos historiadores dicen, ¿el centurión fue salvo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, teológicamente hablando, con lo que ya hemos estudiado, con lo que ya sabemos nosotros, ¿qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita? Creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué implica creer? ¿Qué implica creer? Porque no es solamente, yo creo, hasta los demonios creen en Cristo, pero nosotros no. Nosotros tenemos que entender que es creer y obedecer entregándole mi vida a Él. Los milagros no salvan, mis amados hermanos. Por eso vayan conmigo a 1 Corintios capítulo número 15. En 1 Corintios 15, versículo número 1, dice el mensaje que se tiene que creer para ser salvo. Hoy estamos viendo solo una parte, pero en 1 Corintios 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, le habla a la iglesia, le habla a los que ya recibieron a Cristo Jesús en su corazón. No le está hablando a gente no creyente. Os declaro hermanos. ¿Quiénes son cristianos acá? ¿Somos hermanos en Cristo Jesús? Lo que vamos a leer es para usted y para mí. ¿Correcto? Además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Qué es evangelio? La buena noticia acerca de Cristo. El evangelio que os he predicado. Miren pues, lo que se predicó, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿En qué? En lo que se predicó, en lo que aprendió, en lo que lo convenció. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, miren las palabras, por favor, pongan atención a las palabras que están ahí. Si perseveráis, si retenéis, la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué se requiere para ser salvo? ¿Qué se requiere para ser salvo? Perseverar y retener. Es lo que dice aquí en el versículo número 1. Lo que recibisteis, en el cual también perseveráis. La comunión de los santos, el estudio de la doctrina, el estudio del mensaje de los apóstoles, la lectura de la Biblia, el estar edificándose, el creer que el verbo es Cristo y Cristo la palabra y que esa me va a purificar, esa me va a limpiar, esa me va a fortalecer, me va a poner sobre la roca con esa, porque yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo quiero aprender más de Dios, yo quiero aprender más de Cristo, porque el mismo Señor Jesús dijo, Padre, les he dado
te he dado a conocer a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a su Hijo, a quien tú enviaste, porque ahí está la vida eterna. Por eso todos los recién convertidos se reunían en las casas como iglesia para poder crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces, retener y perseveráis para ser salvos, dice, si no creísteis en vano. Porque primeramente, en el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren lo primero. Miren el primer mensaje para que alguien sea salvo. Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Cristo, el Hijo de Dios, murió. Bueno, Él entregó su espíritu en sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué pecados? El que heredamos de Adán y Eva. Conforme las Escrituras. ¿Cómo así? Estaba escrito en el Antiguo Testamento todo lo que iba a suceder cuando el Hijo de Dios viniera. No fue casualidad. Lo que Jesús vivió ya estaba escrito en la palabra miles de años antes. Ese es el primer. ¿Qué pasó con los de Emaús? Los que iban en Emaús, se les aparece Cristo y empiezan a dialogar, no lo reconocieron y le contaron, ¿no sabes tú lo que ha sucedido en Jerusalén? Como un profeta con gran poder. Y entonces Cristo Jesús los escuchó y dice que Él les abrió las Escrituras desde Moisés pasando por todos los profetas, y ardía el corazón de ellos cuando Él les abría las Escrituras. A mí me hace entender que yo tengo un hermano o una hermana que no es cristiano, un hijo o una hija que no es cristiano. Yo tengo que rayar en la Biblia todos los pasajes del Antiguo Testamento que el Señor ponga en mi corazón para contarle, mira, nuestro Señor Jesús, el que dio su vida por ti y por mí para el perdón de pecados, mira lo que dice Moisés acerca de Él, mira lo que dice Isaías acerca de Él, mira lo que dice Jeremías acerca de Él, mira lo que dice Malaquías acerca de Él. Y eso fue escrito cientos de años antes. ¿Cómo así? Porque Dios ya tenía un plan. ¿Por qué les estoy predicando esto hoy? Porque los voy a preparar con base a la palabra para que se conviertan en los obreros que vayan a buscar la mies de Santo Domingo. Cuando alguien les diga, ustedes tocan la puerta, ¿qué quieren? Un poco de su tiempo. Venimos a compartirle la buena noticia de Jesús. No, gracias. ¿Qué van a decir? O pasen adelante. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué le van a decir? Nos vamos a preparar para poder conquistar Santo Domingo. Y aquí están los mensajes que Dios quiere que nosotros sepamos. Primeramente, versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren, de lo que se recibe se da. Lo que se recibe se da. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura, resurrección conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Pero lo más importante, se apareció a mí. Se apareció a mí. Yo puedo decir, se apareció a mí. Cuando fui secuestrado, cuando estaba en tormento, pistola en cabeza, a punto de morir, le clamé a mi Dios, le pedí perdón, me arrepentí y dame una oportunidad. Y yo sentí como algo caliente descendió del cielo en medio de toda esa circunstancia y me llenó de una paz, de una tranquilidad. Y yo dije, tú estás aquí, Señor. Tú has venido aquí, aquí está mi vida, tómala, perdóname por todo lo que hice. Si tú me das oportunidad de vivir para poder estar con mi esposa,
con mis hijos yo iré a la iglesia, a la perseverancia en la palabra, para aprender de ti. Es lo que usted está haciendo hoy, aquí usted. Lo que usted hizo hoy, de venir aquí, se llama perseverancia en la palabra. Siéntase dichoso, porque nadie lo está obligando, más que su corazón se está disponiendo para perseverar. Ahora yo le pido algo, Ladislao, yo le pido algo, retenga la palabra. Retenga la palabra. Hoy hemos aprendido algo precioso. El gran poder que se desató en el momento de la muerte de Cristo Jesús. Ese día, los cielos se ocultaron porque hubo oscuridad para callar a los que estaban acusando a Cristo Jesús. Ese día, Jesús le dice al Padre, consumado es, todo está pagado, y entrega su espíritu porque la muerte no podía tomar esa vida. Ese día, en ese día, la tierra tiembla, las rocas se partieron y ese fue el juicio de Dios contra el diablo. Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque el diablo tenía el imperio de la muerte. Mas ese día que se rompen las rocas, se estremece la tierra, ese día Jesús resucita al tercer día y se levantan otros, porque el diablo ya no puede retener a nadie que es de Cristo Jesús en la muerte. Cristo tiene ahora las llaves del Hades y de la muerte. Ese día se rasgó el velo de arriba a abajo. Fue la mano poderosa de Dios, porque se rasgó el cuerpo de su Hijo para un camino nuevo. Ya no había necesidad de los rituales. Por eso se rompió el velo en el templo, que era figura de lo que hay en el cielo. Porque en el cielo hay un tabernáculo, en el cielo hay un templo. Cristo se presentó en el templo del cielo y llevó su sangre y se la presentó a su Padre. Lo que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, lo hizo nuestro sumo sacerdote allá en el cielo. Y ese sacrificio presentado en el cielo al Padre es el único que se necesita para el perdón de nuestros pecados y entrar a la vida eterna. Retenga este mensaje y compártalo con los que usted quiere que sean salvos. Pónganse de pie. Yo sé que es una hora muy pesada. Yo sé que hay algunos que se quieren ir a dormir ya. Pero en el nombre de Cristo Jesús, estos son milagros que sucedieron en la muerte de Cristo. ¿Saben qué es un milagro? ¿Saben qué es un milagro? Es un suceso extraordinario, perceptible por los sentidos, que desafía las leyes naturales y se atribuye a una intervención directa de Dios. Los milagros no salvan. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Padre, esta iglesia, Señor, reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Dígalo usted con su corazón ahí donde estamos orando. Esta iglesia, yo como iglesia, diga usted, reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que Él no podía morir por manos humanas, ni ese espíritu de muerte podía tomar control de su vida.
Yo sé ahora que Él voluntariamente, por la facultad del Padre que le dio, Él tuvo el poder de entregar su vida y el poder de volverla a tomar. Si nosotros no hablamos, Jesús mismo dijo, las rocas hablarán. Y eso fue lo que pasó cuando se rompieron las rocas. Como el pueblo no hablaba de aquel que dio su vida, que era el Hijo de Dios, las mismas rocas vinieron a hablar de la muerte de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, ya no hay necesidad de templos hechos con manos de hombre, porque el templo hechos con manos de hombre, el velo fue rasgado de arriba a abajo. Y qué gran susto y admiración para los sacerdotes que estaban oficiando sacrificios vespertinos al ver que la tierra tiembla y el velo se rasgó. Qué gran temor tuvieron ellos, porque dirían, consumidos seremos por estar viendo el lugar santísimo. Pero Cristo estaba mostrando que ya no era necesario esos sacrificios hechos con manos humanas, sino que era necesario creer en el único sacrificio que Dios había hecho en la tierra. Oh Señor, que mi corazón se enternezca y que esté agradecido de saber que Cristo se humilló a sí mismo para que yo pudiera ser salvo. Se hizo pecador para que yo fuera inocente. Jesús se hizo maldición para poder ser yo libre de la maldición de la esclavitud y del pecado. Gracias, Señor Jesús, porque tú reinas y tú vives y eres ahora nuestro abogado. Y sabemos que todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él nos lo dará si lo pedimos en tu nombre. Dele gracias al Señor. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverá por su poder. Esos primeros milagros van a tener una continuidad cuando Cristo Jesús venga. Todas estas maravillas que tú has visto aquí en la Escritura, yo quiero que sepas que mayores cosas vas a ver tú en tu vida si tú te santificas y te purificas. Vendrá el día en que Jesús venga en los cielos y las tumbas se vuelvan a abrir, porque Él ha vencido y Él ha hecho vencedores a los que han dormido con Él. Y si tú permaneces fiel
si tú perseveras, si tú retienes el mensaje de la palabra, vas a vivir con tus propios ojos muchos más milagros, porque las tumbas se van a abrir. Si tú estás vivo, van a abrirse para que se levanten los que primero durmieron en Cristo Jesús, y verás cómo suben a las nubes. Y tú también subirás a las nubes, pero con un cuerpo glorificado. Eso está escrito, eso es lo que tú vas a ver. Y allá en las bodas del Cordero, habrá fiesta en los cielos, y tú estarás cantando victoria, porque fuiste fiel en la tierra, retuviste la palabra y perseveraste en ella. Padre, bendice la vida de tus hijos e hijas. Señor, recompensa todo lo que ellos hacen por tu reino, y fortalécenos, Señor, en tu palabra para ser santos como tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.